Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola, Sofía. Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha bien o tiene mucho eco? No, está bien, profesora. Hola, hola, perfecto. Muy bien. Hola, Inoa. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Ya, vamos a estar esperando un par de minutitos que entra la señora que nos ayuda de la editorial. Tienen a mano su... ¡Ay! ¿Cómo está? Buenas, qué sorpresa. Miren, nos ha sorprendido. Buenas tardes. Qué puntual. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, gracias por el encuentro. Pues un gusto, la verdad, que usted haya accedido a tener este encuentro con nuestros estudiantes. Esperamos que todos puedan participar. La reunión la hemos estado promocionando de hace un tiempo atrás y esperamos que pues todos puedan participar. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mire que Todo bien. nuestro invitado nos madrugó. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, señora Silvia? ¿Cómo está, César? Buenas tardes. Buenas tardes, Darlene. ¿Cómo le va? Profe, Una usted extraña no... reunión. Sí, ahorita la voy a poner de anfitriona a la señora Silvia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Darling, ¿ya estás grabando vos? No, grabe usted, Silvia. Ah, ya. Le cuento que yo ya le puse directamente a grabar. Ah, ya. ¿Está bien que ella lo grabe, Claro, Darling? la profe nos lo facilita, después nos lo pasa. Ya. De todas maneras, a usted ya le puse como anfitriona, señora Silvia. Ya. Profe, usted nos avisa para iniciar. Ya, vamos a ver. Ahora no somos muchos, pero voy a entrar al grupo de WhatsApp. Profe, los estudiantes son de primero de secundaria, ¿no? Está apagado su micrófono, profe. Hola, hola, ahora sí. Las clases virtuales que tengo con ellos, pues no tengo la participación de los 30, más que todo por el tema económico, ¿no? No tienen, dice, para poder conectarse, así que no creo que tengamos la sala llena completamente, pero van a hacer lo posible. Ah,
Ok, profe. Bueno, ¿No te están saliendo? yo los he convocado a las 16:30, son las 16:30. ¡No! Así que ustedes, ahí no va. Ustedes me dirán, señora Silvia. Esperemos que haya 15, profe. Ya, perfecto. Voy a seguir insistiendo en el grupo entonces. Sí, esperemos que haya 15 para iniciar. Está apagado su micrófono, Silvia. Adelante. Ya, sí. Sí. Señora Silvia, es necesario que todos los estudiantes activen su camarita, ¿no? Sí, la cámara sí. La cámara sí, solo que los micrófonos yo los voy a ir silenciando si es que ellos ingresan con el audio para que no haya muchas interrupciones ni ruido. ¿Ya? Profe, la idea de esto es que el autor nos comente unos 10 minutos acerca de sus libros y después pueda interactuar con los estudiantes. Bueno, chicos, buenas tardes, ya van entrando, creo, de a poco. Les decíamos que necesitamos que activen sus cámaras, y los micrófonos, pues, tienen que estar silenciados, por lo menos mientras el autor nos comente un poco de su trayectoria, que se presente. Bueno, ¿iniciamos, profe? Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, profe, un gusto saludarla, Silvia. Chicos, hoy tenemos la visita, yo le digo uno de mis autores favoritos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar varios años ya en la feria, él nos visita. César Herrera ha publicado con nosotros 2 libros. Listen Darling está con el micrófono apagado. Estaba hablando al viento. Ya, ¿cómo está, querido César, profe, Silvia y chicos? César es autor del plan lector del grupo editorial La Hoguera. Tiene publicado con nosotros La Bruja de Naica y El Tesoro Inventado, que se ha presentado este año. César ha sido ganador de distintos premios, tanto a nivel departamental como nacional. César, los chicos están esperando que usted le comente acerca de su vida y de sus libros. Muy buenas tardes. Gracias, querida Darling. Gracias, profesora Janet. Gracias a todos los chicos. Como decía Darling, son 2 libros que tenemos bajo el plan lector de La Hoguera, que es Las Brujas de Naica y El Tesoro Inventado. Y también está por ahí La Sombra de Frida. Anteriormente había un primer libro de cuentos que se llamaba Las Horas Marcadas, no sé si lo seguirán distribuyendo, pero igual, bueno, son 4 libros con Editorial La Hoguera. El Tesoro Inventado, el libro que ustedes han leído, ha sido mi primer libro, se puede decir, porque ha sido el inicio de mi carrera como escritor.
Este fue mi primer libro que salió hace 13 años y fue premio con la editorial Santillana, premio a nivel departamental en Santa Cruz, y me dio la oportunidad de darme a conocer como autor. Para mí tiene un significado muy especial porque es muy, muy querido, es algo que se puede decir que inició con este sueño de la literatura. Entonces, El Tesoro Inventado, como ustedes han leído, narra la historia de una niña que espera el retorno de su padre, y en ese transcurso ella es testigo de todo lo que su madre hace para encontrar un tesoro que dice que la abuela que dice que existe en esta casona familiar. El cuento o la novela está ambientado en Samaipata, en este pueblo donde actualmente vivo, donde he nacido, y es muy común escuchar entre la gente mayor. A mí, en mi caso mío, mi abuela, que era que me contaba muchos cuentos antes de que yo me fuera a México, cuando era niño, me contaba muchos cuentos acerca de los tapados o los entierros que le dicen que la gente antiguamente enterraba sus monedas, su dinero en cofres o en lugares secretos, ¿no? Para que nadie pudiera acceder a ellos. Entonces, de esta leyenda, de estos cuentos que uno escucha todo el tiempo, es que me nace la idea de crear El Tesoro Inventado. Es así que le doy vida a esta novela, y aparte, de alguna manera, el escuchar a una mamá de una amiga acá, que tuvo una conexión muy especial con su abuela cuando era niña, y que de alguna manera se llevaba mucho mejor con su madre, con su abuela, perdón, que con su madre. Entonces, de esa manera también me inspiró para escribir la historia de Zaida, que es la protagonista del libro, que se lleva mucho mejor con su abuela que con su madre. De esta manera es que nace El Tesoro Inventado, y como ya les había dicho, abre un camino para que yo pueda seguir publicando. En el 2013 gané el Premio Nacional de Literatura Juvenil con la novela El Día Más Triste de la Soberana Más Bella, y también me abrió muchas puertas para seguir publicando. En el 2018 he ganado el Premio Nacional de Literatura Juvenil nuevamente con La Cruz de Jaén, y en el 2019 he ganado el Premio Nacional de Literatura Infantil con La Cueva de los Animales Invisibles. Y bueno, la verdad estoy muy contento de dedicarme a la literatura juvenil, sobre todo escribir para los chicos, y siempre mi literatura está ligada de alguna manera a nuestros mitos, nuestras leyendas que tenemos en nuestra tierra. Entonces siempre me ha gustado escribir sobre eso, ¿no? Rescatar de alguna manera, si se puede decir, tantos cuentos orales que tenemos en los pueblos, hasta en las mismas ciudades. Entonces, esa creo que ha sido hasta ahora mi misión, tratar de revalorizar todos estos cuentos que nuestros abuelos siguen contando, que la gente mayor sigue contando. Entonces, el escuchar todo esto y valorar todo esto me ha hecho de alguna manera escribir todo lo que hasta ahora he escrito, y la verdad me siento muy, muy contento hasta ahora con todo lo que he estado produciendo para chicos, para jóvenes. Y bueno, mi idea y mi objetivo es seguir escribiendo, seguir llegando a ellos, llegando por medio de la literatura, mostrándoles un poco más de nuestra Bolivia, de todo lo maravilloso que tenemos, que son los cuentos, las historias antiguas que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, de alguna manera me siento, como les digo, hasta ahora muy contento saber que los chicos están leyendo en los colegios, y bueno, de eso se trata, ¿no? De que al final uno escribe para que ustedes puedan leer. Profe, ahora los chicos pueden comenzar a realizar sus preguntas de acuerdo a las inquietudes que tengan. Muy bien. Primeramente, como le decía hace unos minutos atrás, César, muchas gracias por su tiempito. Sabemos que tenemos responsabilidades, ¿no?
y que usted nos destine unos minutos, un tiempito para nosotros es muy valioso. Gracias. Y Con pues, muchísimo gusto, profesora. y bueno, pues a los chicos también decirles que, como ustedes han escuchado de su misma boca del autor, tiene una trayectoria increíble, ¿no? Con respecto a la escritura. Y ustedes han tenido la oportunidad de leer una de sus obras, una de sus tantos escritos, que pues es El Tesoro Inventado. Comentarles, César, que ellos han leído esta obra el mes de marzo de este año. Y pues esta cuarentena les vino como anillo al dedo, porque han tenido tiempo para poder leerlo, releerlo y recontraleerlo. Y pues cuando yo leí un poco de su libro el día de la presentación, yo les leí un poco a ellos y les encantó. Entonces ellos decidieron leerlo. No fue una imposición mía, ellos se identificaron de manera casi inmediata y pues estoy segura que han disfrutado y es por eso que ellos ahora seguramente tienen ciertas inquietudes, ciertas curiosidades que quizá usted nos pueda un poco aclarar, ¿no? Así que chicos, ustedes tienen la voz ahora. Los estudiantes que no tienen su cámara activa, si gusta ya lo pueden hacer para que el autor también los pueda conocer y puedan interactuar, ¿no? De una manera más amena. Muy bien. Como esto es como en el colegio, a veces no se animan, vamos a hacerlo voluntario y obligatorio entonces. Bien. profe. Muy bien, Saraí. La escuchamos. Buenas tardes, César. Para mí es un placer conocerlo. Quisiera hacerle una pregunta. En la novela, ¿por qué la madre de Zaida era mala con ella? Buenas tardes, Saraí. Bueno, tengo una amiga que un día su madre nos contó un poco su historia cuando era niña, y ella contó más o menos que ella se llevaba muy bien con su abuela y que vivía con su abuela y con su madre, pero su madre era demasiado estricta con ella, demasiado estricta, a veces hasta se portaba un poco mala con ella, defendía más a sus hermanos porque ella era la única niña en esa familia. Y bueno, también ubicando en el contexto la gente mayor, antes era así, ¿no? Con sus hijas, sobre todo en los pueblos. Aquí en los pueblos, a la niña siempre la mandaban a hacer todo, la niña era la que tenía que ayudar a la mamá, la niña muchas veces incluso no tenía si era la hija menor, no podía casarse porque tenía que cuidar a la madre hasta que muriera. Entonces, de alguna manera, de esa idea fue lo que nace, que la madre sea así, ¿no? Que sea mala. Eso me inspiró, se puede decir, para crear este personaje, que sea una madre no convencional que conocemos, sino que sea una madre y al mismo tiempo la malvada de la historia. ¿Y desde qué edad empezó a escribir novelas? Bueno, novela, empecé escribiendo pequeños cuentos más o menos como a los 17, 18 años. A los 11 años me fui a vivir a México y estando en México es lo que empiezo con la escritura. El añorar quizá mi pueblo, Samaipata, en Bolivia, eso fue lo que me puso a escribir, ¿no? De alguna manera era como estar cerca. Escribiendo los cuentos de aquí, los cuentos de Bolivia, era como si estuviera aquí, estando lejos. Ya, gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes, señor César. Un gusto conocerlo. Yo le quería preguntar, digamos, ¿qué fue lo que lo inspiró más, digamos, para hacer las novelas, para escribir? En el caso del Tesoro Inventado, precisamente los cuentos y las leyendas que se cuentan de la gente que escondía sus tesoros antiguamente. Entonces,
aquí es muy común en Samaipata escuchar estas historias, todo el tiempo la escucha uno, que asustan en algunas casas, que son casas muy antiguas, que asustan, que aparece alguien, que todas estas cosas, no todo, y la gente muchas veces cree que es real, entonces hasta hoy en día uno escucha de alguien siempre, de alguna casa que suceden cosas extrañas, entonces se cree que hay un tesoro, ¿no? Entonces, de esa manera nace la inspiración para escribir este libro, que es algo, leyenda o mito, que es algo muy común en los pueblos, creo yo, de Bolivia y de Latinoamérica, porque antes la gente, bueno, no había bancos, o se había casi en los pueblos, no, aquí en este pueblo no había un banco, entonces la gente normalmente o los escondía o muchas veces hasta olvidaba el lugar donde los había escondido, ¿no? A veces también la gente se moría sin decir a nadie el paradero de este tesoro. Y de esta manera, pues todo eso, todas esas leyendas, todos esos cuentos han hecho que yo escriba El Tesoro Inventado. Ay, ya, gracias. ¿Y por qué decidió que la novela sea ilustrada? Bueno, les cuento que la primera versión de la novela no fue ilustrada. Esta es la portada de la primera edición del Tesoro Inventado. No sé si la pueden ver. Puede ver. Sí. Esta edición es la que salió hace 13 años con Editorial Santillana. Y bueno, no tenía ilustraciones. Ahora es que con Editorial La Hoguera decidimos que, bueno, yo particularmente quise hacer algunas ilustraciones, quise dibujar algunas ilustraciones del libro y es por eso que decidimos incluirla en esta edición. Ya, gracias, un gusto conocerlo. Igualmente. Estimado César, hay una pregunta en el chat que dice, ¿usted se inspiró en otros libros para poder realizar la obra de Tesoro Inventado? Bueno, creo que no me inspiré específicamente en algún libro, sino que yo creo que todo lo que uno lee a lo largo de su vida influye, sobre todo de los escritores que a uno les gustan, el estilo, todo eso va influyendo, ¿no? El Tesoro Inventado, si bien ha sido mi primer libro que salió editado, se puede decir a la luz pública, yo ya había escrito varias cosas anteriormente, varias novelas, varios cuentos, pero precisamente El Tesoro es el primer libro que sale editado, ¿no? Entonces es mi primer libro que marca mi carrera como escritor, pero como les decía, no me basé o no me inspiré en otros libros, sino en cosas que tenía, que me habían contado, que había escuchado, que tenía ahí guardadas y que de esa manera es que narro todo esto en el libro. Muy bien. Sofía, ¿querías hablar? Sí, profesora. Buenas tardes, señor César. Un gusto conocerlo. Mi pregunta es, ¿en qué se inspiró para crear al padre de Zaida? ¿En qué me inspiré? Bueno, si ustedes han estudiado un poquito acerca de la Guerra del Chaco, pues lamentablemente fue una época muy difícil para nuestro país. La mayoría de los hombres partieron a esa guerra, incluso niños a partir de 10, 12 años fueron a la guerra. Todos eran reclutados, ¿no? Porque bueno, fue una contienda muy difícil con el país de Paraguay, entonces creo que de eso parte la inspiración para crear al padre de Zaida, de que muchos hombres igual no volvieron, muchos hombres murieron, algunos no quedaron bien mentalmente por un buen tiempo, porque el estar en el lugar les afectó demasiado, ¿no? No solo el matar a otras personas, sino que también muchos morían de sed, morían de hambre, morían perdidos en el monte. Entonces, todo eso que ellos vivieron hace que este personaje sea una persona atormentada de alguna manera,
que si bien ya en la novela, si ustedes saben, ya terminó la guerra hacía 2 años, pero él no encontraba cómo regresar hasta Samaipata o hasta el pueblo donde estaba su hija. Pero no era solo que no encontraba porque estaba perdido, ¿no? Sino que estaba perdido, pero en sus pensamientos, ¿no? Estaba de alguna manera en algún lugar queriendo llegar desde allá, pero sus recuerdos o todo eso estaba afectado mentalmente el hombre. Entonces se puede decir que sufría de algún trastorno y poco a poco en ese tiempo es que él va recobrando y va volviendo a la lucidez. Entonces, de esa manera es que regresa a Bolivia. Entonces, creo que esa es la inspiración para el padre, de que muchos de los hombres que estuvieron en esa guerra sufrieron toda clase de calamidades, toda clase de cosas, ¿no? Entonces, todo eso afectó y creo que de esa manera es que nace el padre de Zaida. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Andrés puede preguntar. Buenas tardes, señor César. ¿Por qué en la novela la mamá de Zaida se obsesionaba tanto al ser un brujo? Andrés, no te hemos escuchado muy claro. Perdón, no escuché. Buenas tardes, Lo señor último. César. Buenas tardes. ¿Por qué en la novela la mamá de Zaida se obsesionaba tanto al ser una bruja? Ah, ya. Bueno, ustedes saben que las brujas son seres mitológicos que se cree que pueden hacer un montón de cosas. Entonces, para darle un toque literario a la madre de Zaida, para darle ese toque mágico, para darle eso llamativo que da para la historia, es que se me ocurre que ella era una bruja o podría ser una bruja, ¿no? Entonces, está obsesionada porque quiere tener poderes, porque quiere salir del pueblo, porque no le gusta vivir en ese pueblo, porque no le gusta vivir con su hija, con su suegra. Entonces, quiere ser un ser, porque no tienen dinero a veces para alimentarse, entonces de eso reniegan, ¿no? Entonces quiere no ser un ser solamente común, quiere otra cosa. Entonces ese deseo, esa frustración es que hace que Ignacia sea un ser malvado, un ser egoísta, que solo piensa en ella, ¿no? Ya, gracias. Buenas tardes, señor César. Buenas tardes, señor César. Un gusto conocerlo. Mi Buenas tardes. pregunta sería que ¿por qué en la novela la abuela nunca tuvo un nombre? Solo le decían la abuela. ¿Tiene? ¿Nunca tuvo un nombre? Es la abuela Margarita. Hay una parte, no sé si... Sí, se llama Margarita. Solamente en una parte se... Sí, no te preocupes, es una pregunta muy recurrente que todo el tiempo me hacen. Pero sí, hay una parte solamente que ve la abuela. Sí, es Margarita el nombre.
Ya, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor César. Buenas tardes. Un gusto conocerlo, realmente lo admiro mucho por una novela tan bonita que logró escribir. Y bueno, mi pregunta Gracias. sería, final, ¿logró la madre de Zaida ser una bruja? Porque tengo entendido que salió volando como una bruja en escoba, ¿no? Ajá. Gracias, Luana. Sí, logró lo que quería al final, pero no resultó como ella esperaba. No fue algo como ella creía que iba a pasar. Entonces fue algo peor, porque ella no sabía al mundo oscuro en el que se iba a meter. Entonces ella, por eso es que ese es el final, ¿no? Que abre sus ojos llena de espanto al darse cuenta que no iba a ser. Entonces, esto nos habla muchas veces de que uno a veces desea cosas sin darse cuenta que esto puede traer otras cosas peores, ¿no? Entonces, esa quizá es la enseñanza que nos deja un poco Ignacia, porque se da cuenta que ya se encuentra, como quien dice, con un castigo o con lo que le espera realmente después de eso. Muchas gracias. Buenas tardes, señor César. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le motivó a hacer esta novela del Tesoro Inventado? Bueno, ya como ya lo he dicho, lo voy a volver a repetir. Está inspirado en una historia que me contó una mamá de una amiga, la historia de un poco de su infancia, de lo que había vivido cuando era niña. Y está también el hecho de haber escuchado tantas historias cuando era niño, historias de mi abuela, de mis tías, acerca de asustos, de tesoros que habían en ciertas casas aquí en el pueblo. Entonces, todo eso que tenía ahí dentro de mí fue lo que me inspiró para crear esta novela, para escribirla. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señora Herrera. Un gusto conocerlo. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardó en escribir esta novela? Buenas tardes, Adrián. El Tesoro Inventado me tomó más o menos como 1 mes y medio, 2 meses de escribir todos los días, de estar concentrado completamente en la novela, y casi fueron 2 meses que estuve escribiendo. Y ya la corrección tardó un poquito más y ya después fue así. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, yo tengo un par de preguntas para usted, César. Más que preguntas, quisiera pedirle que nos brinde un consejo, ¿no? Si bien vemos que es una persona muy joven, entonces, ¿qué consejo les daría a estos chicos que están quizá iniciando, tienen curiosidad de poder escribir sus vivencias, así como usted lo hizo? Sabemos que hace un momentito atrás usted nos dijo que lo hizo aproximadamente en 2 meses, pero así concentradito, ¿no? Y a veces esa concentración no la tenemos todos, ¿no? Esa disciplina, esa constancia. Entonces, unas palabras suyas, por favor, para nuestros queridos estudiantes. Claro que sí. Bueno, yo cuando me inicié en todo esto, quiero que sepan que nunca, bueno, al menos no consciente, nunca había dicho, quiero ser escritor, quiero escribir, ya lo hacía. Yo sin darme cuenta ya escribía diariamente pensamientos, cositas así. Siempre tuve esa curiosidad por la escritura, siempre me llamó mucho la atención. Yo empecé a leer libros aproximadamente a los 10 años. Entonces, antes de eso, mi mamá trabajaba en una biblioteca pública aquí en Samaipata
pero en esta biblioteca casi no habían libros infantiles, lo que habían eran cómics. Entonces yo empecé hace mucho tiempo leyendo cómics, pequeñas historietas, entonces me gustó mucho la lectura. Entonces yo creo que uno tiene que crear el hábito de la lectura. Mi primer libro fue El Principito, que me regaló mi mamá, y Corazón, de Edmundo Amici, que amé realmente ese libro porque era un diario de un niño. Y creo que ahí nació el amor por los libros. Entonces, de ahí comencé a leer. Y yo lo que les puedo decir es que lean mucho, lean todo lo que les caiga a sus manos, pero disfruten la lectura, hagan un pequeño análisis de lo que ustedes leen, busquen libros que les interesen. Ahora hay mucha oportunidad para conocer a los autores, para hacerles preguntas, cosa que antes no pasaba, que uno no conocía fácilmente a los autores. Entonces, que lean bastante si les interesa, si tienen curiosidad por escribir, si ustedes quieren ser escritores. Yo creo que tienen que empezar a ser muy buenos lectores, analizar los textos, también lanzarse a escribir pequeñas cosas, pequeños microcuentos que ahora les dicen, pequeñas ideas que ustedes tengan todo el tiempo, escríbanlas, lleven un pequeño diario de ideas, de sueños, de todo lo que ustedes quieren hacer. Entonces creo que uno empieza escribiendo aunque sea una media plana para empezar, y después ya va siguiendo con una página y así sucesivamente, ¿no? El arte de la escritura creo yo que está siempre en el escribir todo el tiempo, escribir. Eso es lo que hace que uno pueda terminar un cuento, que pueda después querer escribir una novela, escribir las ideas que uno tiene de cómo le gustaría que sea el cuento o la novela, y lanzarse. Yo creo que tienen que lanzarse, ¿no? Ahora hay muchos talleres, hay muchas oportunidades, como ya les decía anteriormente, por medio de las redes, que pueden ustedes acceder a estos talleres, incluso a cosas sencillas, como por ejemplo, cómo está formado un cuento, qué es un cuento, qué es una novela, para que ustedes vean todas las diferencias de la narrativa. Y si les gusta, realmente les apasiona, si quieren escribir, háganlo. Yo les digo, sigan leyendo, porque de eso es lo que uno se alimenta, de eso alimenta las ideas, de eso se alimenta la inspiración de alguna manera. Y sientan la necesidad de hacerlo, háganlo y sigan leyendo. Eso es lo que les puedo decir. Que algunos de ustedes tienen la inquietud por querer escribir. Muy bien, muchas gracias por sus palabras, César. Comunicarles a todos que tenemos 1 minuto y medio antes que se los corte. Y me decía la señora Silvia que es importante tener retratada esta ocasión. Entonces, les pediría que activen sus camaritas y muestren su mejor sonrisa para poder tomar la fotito. Luana, Mikey, Alfredo, Franz, gracias. Muy bien. Muy bien. Nos faltan 1, 2, yo voy a contar 3. 1, 2, 3. Ok, yo ya tomé una por si acaso igual. Ah, ya. Ok. Muy bien. En lo que nos queda 1 minuto, solamente me queda agradecerle, César, y bueno, agradecer también al Grupo Editorial La Hoguera por la oportunidad. Sabemos que esta época es un poco complicada el encuentro, ¿no? Pero
hemos hecho un esfuerzo, todos, tanto el autor, la editorial, mi persona, y sin duda nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, agradecerles por la participación a ustedes, chicos. Sé que ustedes tienen quizá algunas cuestionantes más, pero el tiempo no nos está ayudando. Tenemos menos de un minuto, y en lo que queda de tiempo, pues, no sé si quieren decir algo. Muy bien.